Que estábamos grabando. Perfecto. Ayer vimos la fuente Buck. Tenemos un trabajo bajo esa fuente. Me solicitaron un plazo adicional. Pues tienen para el sábado todo el día. Ya voy a hacer la modificación. Para hacer las pruebas de su fuente, les dije, puse que le iba a subir este archivo, pero pues lo pueden armar ustedes mismos, ¿verdad? Esto que está acá representa la parte, voy a poner acá la imagen de la fuente Buck. Entonces, esto que está acá, voy a copiar esta imagen a Multisync para que lo miremos. Voy a hacerlo más pequeño. Será ok. Esto es lo mismo, solo que estamos simulando en el Multisync más que todo. Esta simulación más que todo es para que probemos nuestros cálculos. ¿Ya? Esta parte de acá es esto que está acá y esta fuente está haciendo, está conmutando entre abierto y cerrado, que es lo que haría el conmutador de acá, del transistor. Entonces, de acá para acá tenemos un diodo. Este es un diodo Fast Recovery Fast Recovery Schottky. Mira acá, aquí se van a Schottky y este diodo que está acá, más que todo para prueba porque él aguanta la más 200 miliamperios. Pero como es de alta velocidad, lo usé para que, miren, de alta velocidad, 40 voltios. No todos los Schottky son de alta velocidad, ya nos dimos cuenta en laboratorio la vez pasada, con el que está en laboratorio no es de alta velocidad. Luego tenemos la bobina, luego tenemos el capacitor, ¿verdad? Y luego la resistencia de salida. Entonces, con estos cuatro elementos nosotros podemos trabajar. Aquí en los cálculos, por ejemplo, en la Buck, voy a hacer más grande esto para que lo vean. Vamos a sacar en la Buck voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, voltaje de entrada, digamos, de 5 a 12 voltios, por ejemplo. No, es reductora la Buck, perdón. Estaba bien así, de 9 voltios a 3 voltios, por ejemplo. De 9 voltios a 3 voltios. Con una corriente mínima de 0.9 amperios, o sea, 900 miliamperios. Una corriente máxima, bueno, no, la corriente máxima no la tomamos en cuenta en este caso. La frecuencia PWM va a ser vamos a ver, de 150 kHz para hacer una prueba. El voltaje del capacitor pico a pico, o sea, el rizo es 1 miliamperio. El voltaje del diodo es de 0.4. Ese lo podemos ver acá. Nos vamos acá, propiedades, editar modelo, y aquí el voltaje de unión es 0.4, ¿ven? BJ, voltaje de unión es este de aquí arriba, 0.4. Entonces eso me voy y lo pongo acá, 0.4. Ustedes me tienen que buscar uno real. Bueno, este es real, ¿verdad? Este es el modelo del lente, no me los puse. Ok, entonces el voltaje de Q va a depender de RDS ohm, que va a ser 5 miliohmios, ¿verdad? Eso lo vemos en la hoja de datos del transistor. Vamos a simular que es de 5 miliohmios por 0.9 me da el voltaje Q, ¿no? 0.9 de la corriente por 5 miliohmios. Luego tenemos D, calculamos D, y D nos dio 0.36% y 1 menos D nos dio 0.63%. Perdón, 63% y 36%, 0.3 y 0.6. El T-on, el T-off, el período. Y estos son los cálculos del capacitor. Entonces, si sustituimos eso acá, el capacitor 8 microfaradios, el capacitor, el inductor 8 microfaradios, 8 microhenrios, el capacitor 1500 microfaradios, ¿verdad? Y
Si ponemos esto acá, entonces 1500, 8 microfaradios. Y acá, en esta fuente, voy a poner iniciar valor 0 y el pulso alto va a ser 9 voltios, que es los 9 voltios de entrada. Entonces esto va a simular lo que está aquí abajo, 9 voltios. Se va a cerrar, se va a abrir, va a pasar corriente, se va a cerrar, los 9 voltios van a generar la corriente que va a pasar por ahí. Entonces, el ancho de pulso es en segundos, ese es el tiempo en ohm. Lo ponemos acá, miren. Tiempo en ohm es 2.4 microsegundos y el tiempo en off es 4.25 microsegundos y el periodo total 6.67 microsegundos. Con eso me voy acá y con eso lo ponemos. Pongo el T-on y el periodo. Y con eso ya tenemos nosotros para simular y ver cómo están nuestros cálculos. Entonces, abrimos acá y ahí tenemos, miren, de 9 voltios a 3 voltios. De 9 voltios a 3 voltios. Y ahí puedo yo darme cuenta cómo está. El pulso lo podemos ver acá, miren. Ahí está el pulso. ¿Verdad? Ahí está el pulso. Vamos a ver. 5. ¿Verdad? Ahí está. Esto es 2.41, un tercio casi un poco más. Y el tiempo en bajo es más alto, ¿no? Si nos acordamos acá, el tiempo en bajo, 0.36, y el tiempo en alto, 0.6. Entonces 63 y 36. Más tiempo en bajo, más tiempo en bajo. Más tiempo en bajo y menos tiempo en alto, ¿ok? Entonces, con este archivo, con este simulador, ustedes pueden darse cuenta si van bien con la... Este no es el trabajo final que vamos a hacer, ¿verdad? Todavía nos falta. Entonces, esto que está acá no es... es solamente para que prueben sus cálculos. Ok, vamos con la fuente BOST. Pregunta con la fuente BUCK. Pregunta con la fuente BUCK. Ok, entonces, ahí tenemos los cálculos, todo listo para hacerlo. Ok. Entonces con la fuente elevadora, si estuvieron observando, permítanme un momentito. Ok, estamos de vuelta, disculpen. Ok, entonces la fuente elevadora, observen que el arreglo es distinto, miren. Un voltaje de entrada, la bobina, esta parte de acá no es parte de la fuente Buck, esto sí. Este es simplemente un arreglo para la parte del comparador, pero la fuente sí es voltaje de entrada, la bobina, un transistor para que esté haciendo la conmutación, un diodo, fast recovery, un capacitor, ¿verdad? Y la salida. Observen que es distinta a la fuente Buck. Cambia con la fuente Buck. Es distinta. Ya, entonces el diodo ahora está aquí arriba, la bobina se trasladó para este lado, ¿verdad? El capacitor se mantuvo en su lugar porque es el que mantiene el voltaje de salida, amortigua el voltaje de salida. Entonces, acá la fuente Buck
perdón, la fuente bus. Ahí está bien explicadito. En una de las bibliografías que les puse está esto. Entonces, inicialmente BL está a voltaje de entrada cuando Q1 se enciende. O sea, lo que hace la fuente bus, perdón, voy a ver si lo tengo acá. Cuando yo acciono el transistor se enciende, ¿no? El transistor se enciende y esto lo manda a tierra, miren. Esto lo manda a tierra. Entonces, como esto lo manda a tierra, observen que el inductor queda prácticamente y la fuente de entrada quedan en paralelo, y observen que los 5 voltios caen en L1. O sea, todo el voltaje de entrada cae en la bobina. Entonces lo que hace la bobina es cargarse al voltaje de entrada. Cuando se apaga el transistor, la bobina vuelve a conectarse acá, pero ahora tenemos este voltaje más este voltaje. O sea, de esa forma elevamos el voltaje. ¿Cómo? Primero cargando la bobina y luego volviéndola a conectar, y ahora mi voltaje va a ser -5 menos el voltaje de la bobina, más, más el voltaje en el diodo, más el voltaje en el capacitor. O sea que este voltaje de acá se eleva, ¿verdad? Porque ahora el inductor cambia su polaridad porque está entregando potencia. Y eso permite de que esta fuente eleve el voltaje, ¿ya? Elevemos el voltaje. Esta es una fuente bus o fuente elevadora, ¿ya? Y de esa forma la eleva básicamente, ¿ya? Entonces él va a estar en carga, descarga, perdón, carga. Ahí se va a cargar la bobina. Aquí la bobina va a descargarse, se va a cargar, va a descargar, y ahí va a estar la bobina en ese ciclo de carga y descarga, dependiendo de la frecuencia que nosotros le pongamos al transistor. ¿Ok? De esa forma trabaja la fuente bus, de esa forma eleva la fuente, ¿verdad? Con 5 voltios podemos sacar 9 voltios, ¿ya? Con 5 voltios podemos sacar 12 voltios, ¿ya? Lógicamente, esta fuente acá tiene que tener la capacidad de entregar la potencia que le están pidiendo, y este, no puede ser pues cualquier batería, pero ya sabemos que si no tiene mucha capacidad se va a descargar rápidamente, pero sí va a poder entregar los 12 voltios. Entonces, en esta parte de aquí, observen que aquí podemos hacer un LDK y podemos decir que B sub S, o simplemente está en paralelo, ¿no? El voltaje de entrada o el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la bobina. Y si usamos eso, nos vamos a la ecuación del voltaje de la bobina. Ya sabemos que L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si despejamos acá, la corriente va a ser igual a B sub S sobre L por T. No una constante, ¿no? Despejando este para acá, pasándolo a dividir, me queda este diferencial de IL, integramos a ambos lados y pum, pum, nos parece esto. Entonces, acá tenemos que el diferencial de I va a ser igual a ¿quién? A B sub S sobre L por DT. ¿Ya? ¿Quién es por T, verdad? ¿Quién es T? Acuérdense, T va a ser igual a D por T. O sea, el tiempo en alto, ¿verdad? Por el periodo. ¿Ya? Recuerden que el tiempo en alto, o el porcentaje de tiempo en alto, iba a ser T-on sobre T, ¿verdad? T-on sobre T. Entonces aquí me queda despejando T-on, que sería este T-on, tiempo encendido del transistor, va a ser igual a dt. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Y entonces mi corriente, mi diferencial de corriente va a ser igual a esto, que está acá. Ya con eso podemos meter nuestras fórmulas. Y en el otro caso, donde estamos en tiempo en off, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, ¿verdad? Vamos a tener, si hacemos un LBK, B sub S
voltaje de entrada menos mi voltaje de salida, porque el voltaje de aquí del diodo es bien pequeño, entonces lo podemos despreciar. Entonces, V sub S menos el voltaje de salida entre, va a ser igual al voltaje que da acá. La diferencia de potencial en la bobina va a ser este voltaje menos el voltaje de salida. Y eso lo igualamos a lo que está calculado, o nuestra fórmula del voltaje en la bobina. Hacemos el mismo proceso y me queda que delta IL en off va a ser V sub S menos V sub 0 sobre L por T, pero este es tiempo en off. Y el tiempo en off es 1 menos D por T, ¿verdad? Y ya lo podemos sustituir acá. Entonces ahí tenemos esas dos ecuaciones, ¿verdad? Y recordando un poco lo de ayer, en la fuente Buck, igual pasa en la fuente Boost, la corriente va a subir, luego va a caer, se va a cargar el inductor, luego se va a descargar el inductor. Prácticamente casi lo mismo. Y sabemos que entonces la suma de la corriente al final va a ser igual a 0. Y vamos a tener, ¿verdad? Sustituyendo delta IL y sustituyendo delta IL en off, como lo vimos anteriormente, en esta ecuación. Y si elaboramos, y si esta ecuación sacamos el factor común, B sub S y, perdón, el factor común sería L y T. L y T sería el factor común y se nos eliminan. Eso, saquen pues el factor común, resuelvan toda esta ecuación y vamos a llegar a esta ecuación que está acá. Si despejamos D va a ser igual entonces ahora a 1 menos B sub S sobre B sub 0. ¿Ya? 1 menos D sobre menos B sub S sobre B sub 0. En la BOC era voltaje de salida sobre B sub 0. Perdón, voltaje de salidas entre voltaje de entrada. Aquí el voltaje de entrada, B sub S se refiere al voltaje de entrada en este caso, ¿verdad? Que sería voltaje de I, pero bueno, ahí lo dejé. Y B sub 0, pues mi voltaje de salida. Entonces D, la fórmula de calcular D cambia en la fuente Buck debido a eso que acabamos de ver. Y para calcular el inductor, yo necesito tener el inductor mínimo que me va a hacer ese trabajo. Va a ser igual a, bueno, ya lo vamos a ver acá, para el inductor va a ser igual a B sub 0 por el tiempo, por el periodo, entre 16 veces la corriente crítica. Pero ¿cuánto es la corriente crítica? La corriente crítica va a ser 30% de la corriente que programemos. El porcentaje para la corriente crítica es el 30% para lo que programemos. Y la corriente pico, vamos a tener en este caso una corriente pico, va a ser igual a I sub 0 por 1 menos D por delta IL sobre 2. Más delta IL sobre 2, perdón. Y delta IL lo vamos a sacar al voltaje de entrada por D por el periodo entre L, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, no vamos a ver de dónde salen estas ecuaciones, pero estas van a ser nuestras fórmulas para calcular L mínimo. L mínimo entonces va a ser B sub 0 por el periodo entre 16 veces la corriente crítica. Entonces yo ya sé que si mi si mi salida es de 12 voltios y mi carga es de 10 ohmios, ¿verdad? Entonces yo voy a tener ahí 12 voltios entre 10 ohmios, voy a tener 1.2 amperios. Entonces esa es mi corriente de salida. ¿Ya? Entonces yo ya programo mi corriente de salida I sub 0 y a eso le saco el 30% para calcular mi corriente, mi inductor mínimo, ¿verdad? Que voy a tener. El inductor mínimo que va a trabajar que va a tener esa fuente. El capacitor lo calculamos con la corriente máxima más un D máximo. Este D máximo va a ser el D que calculemos más 0.1. Ya les ponemos un 10% más por la frecuencia por el delta V sub 0. El delta V sub 0 es el voltaje de rizo que nosotros vayamos a programar. Aquí les dejo
una información para el voltaje de rizo. Y la corriente pico va a ser igual a IL pico menos I sub 0. Ya tenemos IL pico aquí, cómo calcularlo, y aquí tenemos I sub 0. Ok. Y entonces el transistor y el diodo, pues lo mismo que en la fuente Buck, que aguante la corriente que va a pasar por ahí, el diodo que soporte el voltaje de salida y la frecuencia de conmutación, ¿verdad? Entonces con eso ya podemos nosotros también calcular nuestros valores para nuestros elementos para la fuente bus, perdón, para la fuente bus. Entonces, ¿qué necesitamos en la fuente bus? ¿Qué necesitamos? Necesitamos voltaje de entrada, el voltaje que vamos a utilizar, la bobina, el transistor, el diodo, el capacitor y la resistencia, bueno, la carga, ¿verdad? Que vamos a tener. Esta fuente, a la hora de hacerla hay que tener mucho cuidado, porque esta fuente puede demandar mucha corriente. Si nos equivocamos, podemos quemar o Dios primero, no crear un accidente. Por eso esta fuente hay que hacerla con mucho cuidado. ¿Por qué les digo eso? Porque observen esto, miren. Cuando ya esté cargado el inductor, ¿cómo se comporta en DC? ¿Cómo se comporta un inductor cuando ya está cargado? En DC, ¿cómo se comporta un inductor cuando ya está cargado? Como un cortocircuito, correcto. Quiere decir que esto que está acá se convierte en un corto. ¿Y cómo queda la fuente? Queda en un cortocircuito. Entonces, si yo no manejo bien los tiempos de conmutación de esto, entonces voy a poner en corto la fuente y voy a quemar la fuente. O voy a accionar los breakers si acaso se accionan o voy a crear un cortocircuito en el sistema eléctrico y voy a crear, ¿verdad?, una quemazón. Entonces, este tipo de fuente hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerla en el área de laboratorio, en la área práctica. Esto hay que tener mucho cuidado, la otra fuente es más noble de hacer, pues. Esta no, esta es peligrosísima. Si este tiempo de conmutación no está bien calculado, pongo en corto la fuente y me llevo el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de fuente. Entonces ya viene un trabajito para entonces los cálculos de la fuente Bus, ya tienen para el cálculo de la fuente Buck. Y para comprobar sus cálculos tienen este archivo. Yo se los voy a subir los dos para que lo hagan. Fíjense bien que aquí la fuente de voltaje, el inductor, quiero ver si fue el último, me voy a ir a los cálculos de Buck. Y entonces dice voltaje de entrada 12, voltaje de salida 24. Ok, 12, ok, sí, 24. Entonces los cálculos fueron, miren, me dio, voy a trabajar con una frecuencia de 12. Una frecuencia de... ¿Dónde está la frecuencia? ¿Por qué está así? Ah, esta es la frecuencia, perdón. De 80 kHz. Okay. Una frecuencia de 80 kHz, ¿verdad? Eso me dio un tiempo en alto de 50% y un tiempo en bajo del 50%. Y a eso me dio 0.6, el de máximo, que este D por más 0.1. Luego vamos a tener la corriente crítica, que es el 30%, ¿verdad?, de mi corriente I sub 0. I sub 0 lo dejamos en 250 miliamperes. La corriente crítica va a ser el 30%. La corriente pico, miren, le meto todos los valores acá. Y el delta y L, meto todos los valores acá. La frecuencia es esta. Delta BC
el 2% de 24. BD, bueno, es el voltaje en el diodo. T ohm, miren, 50% de la frecuencia total, ¿verdad? Espérenme, aquí hay un pequeño detalle, déjenme ver. T ohm es D por la frecuencia, no por el periodo. Aquí hay un error, parece. Déjenme revisar. Y T off igual. Ah, no, no, está bien, a ver. Déjenme revisar la fórmula, no voy a hacer. Entonces D va a ser igual a, vamos a irnos acá, creo que aquí me equivoqué en la fórmula. Ok, T ohm va a ser igual a D por el periodo, así es, miren. D sobre el periodo o D sobre la frecuencia, sí, está bien, no, está bien, está bien. O D sobre la frecuencia, por eso estaba dando así. Cualquiera de los dos D por D entre la frecuencia, no hay problema, estamos bien. Y T off D entre la frecuencia. Lo mismo me hubiera dado si hago los cambios. Entonces, aquí tengo el periodo, la frecuencia, eso me dio 250 micro y el capacitor me dio casi 4 micro. Entonces, vamos a colocar eso acá. 4 micro, 250 micro, un diodo de alta velocidad. Bueno, 96 ohmios para garantizar la corriente que tenemos. Se supone que aquí van a caer 12 voltios. 12 voltios y entonces lo mandamos a correr. Aquí en esta fuente ponemos la frecuencia y ponemos el porcentaje del Dowd Cycle en este conmutador. Este es un conmutador SPDT controlado por voltaje. El voltaje que voy a poner acá debe superar el voltaje del SPDT, ¿verdad? Y el SPDT controlado por voltaje le pongo 2 voltios, tiene que ser menor al voltaje que lo va a activar. Quiero que en el otro pin estén en 0 y, y 1 mega para R1 y 1 mega para R-off, perdón. Y vamos a tener este que está acá. Entonces ya con eso nosotros, con este circuito, podemos hacer la prueba. Voy a apagar el otro que está encendido y vamos a probar si nuestros cálculos están bien. 12 voltios, aquí tienen que salir 24 voltios. Ahí están los 24 voltios, casi pues hay un delta ahí de 0.5. Si la aplicación es bien exigente, pues entonces hay que regular un poquito más los cálculos para llegar a los 24, pero ahí está perfectamente bien, ¿verdad? Tenemos 12 voltios en la entrada y estamos sacando casi los 24 voltios en la salida, ¿ok? Entonces, con estos dos archivos ahorita lo que queremos es, más que todo, estas dos simulaciones para ver si están bien los cálculos. Si sus cálculos están bien, entonces les va a dar estos resultados. Ok, entonces, en el caso de la fuente Buck, ustedes me tienen que entregar esta simulación, ¿no? Porque se las estoy dando yo. Pero ustedes me tienen que entregar los cálculos, todo lo que les solicité, las hojas de datos, porque con eso vamos a armar después, con esos cálculos que ustedes hagan, van a armar su fuente Buck, ya sea con un microcontrolador, su fuente Buck o Boost con un microcontrolador, con el 3524 o el TL494, ¿verdad? O en su defecto con el LM2576, cualquiera de esos integrados, y ahí la lista es grandísima de integrados para este tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, acá también, cuando me hagan esto, después lo vamos a hacer con un elemento de control. Ok, entonces, preguntas ahí, preguntas ahí. Ok, perfecto. Entonces, para el día de mañana,
me tienen que entregar el trabajo de las fuente Bock. Necesito, la orientación es que ustedes escojan un voltaje de entrada y cuánto van a reducir ese voltaje de entrada, ¿verdad? Por si acaso lo hacemos práctico, traten de usar voltajes menores de 10 voltios, ¿verdad? Pero no creo, pues, porque hay que comprar muchos elementos ahí y no tenemos. Entonces, el voltaje de entrada puede ser un voltaje de 10, 12 voltios lo más, y el voltaje de salida, ustedes programen los 4, los 3, 5, 6. Valores prácticos son de 12 a 9, de 12 a 6, de 12 a 3, ¿verdad? De 12 a 1.5, ¿verdad? Valores prácticos. La verdad que lo que yo necesite en la salida es lo que yo voy a programar acá, ¿verdad? Entonces, esto que es la voltaje de salida, lo que va a controlar es en un elemento. Fíjense que estas fuentes no la vean solamente como un elemento de potencia, de entregar potencia, nada más, sino que estas fuentes DC se ocupan mucho para controlar elementos dentro de un sistema, ¿ya? Por ejemplo, un, un, un láser, un elemento que esté aquí en la salida, incluso los podemos utilizar pues para accionar un elemento, poner acá un elemento de conmutación y accionar otro elemento, ¿verdad? Dependiendo de cualquier aplicación que esté disponible para eso. Entonces quiero revisar un poco acá eh, el trabajo que les dejé. Entonces me cojan el valor de entrada de BI, escojan el voltaje de salida, escogen L mínimo y L máximo, van a escoger la frecuencia que van a trabajar. La frecuencia escogenla entre 10 y 100, ¿verdad? Pueden escogerla entre 10 y 300. La mayoría de los integrados, lo máximo que pueden tener, bueno, eso depende del mercado, ¿verdad? Ahí hay de todo, pero localmente lo que podemos encontrar es hasta 500 kilohertz. Entonces, pero muy altísimo, pues para eso, bueno, entre más alto sea, más pequeña es la bobina y menos nos va a costar hacer realidad, digamos, en la práctica esta fuente. El pico, voltaje pico, me investigan un Schottky de alta velocidad, su hoja de datos, bam, todo lo que está ahí y calculan todos los elementos que están acá, ¿ya? Sí, les recomiendo que hagan un Excel con la fórmula, porque vamos a seguir trabajando con esto, entonces ya no van a necesitar estar metiendo, haciendo cada vez que yo les diga ahora, hagan con tantos voltios, entonces vuelven con esto, ¿bien? Para que no estén en ese plan, volver a meter todos los valores, hagan un Excel, ¿verdad? Y perfectamente lo van a tener y lo van a utilizar, de hecho lo vamos a estar ocupando. Así que manos a la obra y nos vemos el día jueves. En este periodo de aquí al jueves ya les voy a subir lo de la fuente BOST, pero también les voy a ir subiendo otros videos para que vayamos avanzando en materia. Y el jueves, Dios primero, vamos a ver si nos vamos a simulación para que trabajemos con lo de la fuente, ya sea con el IC3524 y con un Arduino, para que veamos cómo hacerlo, ¿verdad? Y que tengamos un productito ahí solo de irlo a montar, lógicamente en la práctica y hacerlo realidad conlleva eh, otros retos, ¿verdad? Pero eso vamos a verlo luego. Entonces, si no hay pregunta, por acá vamos a detener la grabación y